Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos les dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de sus clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de sus clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío, Dios mío». Y Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una vez más nos encontramos para seguir compartiendo la palabra del Señor en este tiempo de Pascua, que estuvo precedido por el tiempo de la Cuaresma, un tiempo donde todos y cada uno fuimos caminando, fuimos haciendo un proceso de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos pedía, nos invitaba, nos exhortaba a la conversión y a creer en el anuncio, en la buena noticia, a creer en el Evangelio. Un proceso que se fue dando hasta este tiempo en el que hemos tenido la posibilidad de celebrar una semana atrás justamente la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Todo un camino de fe que hemos venido haciendo todos, en mayor o menor medida. Vamos necesitando procesarnos y vamos necesitando caminar y vamos necesitando cada vez más crecer en esa fe a la que estamos llamados e invitados. Justamente en este domingo del tiempo de Pascua celebramos 2 temas principales de acuerdo al Evangelio que acabamos de compartir de San Juan, que son por un lado la fe y por otro lado la misericordia. Esa fe, como decíamos, que se da en un proceso, y lo que escuchábamos, el proceso que iban también haciendo los discípulos, que como escuchábamos en el Evangelio, están ellos encerrados por temor a los judíos, y estando ellos ahí, el Señor Jesús que se aparece para acompañarlos y ayudarlos a que terminen de procesar y de madurar esa fe y ese conocimiento y ese creer en el Jesús ya resucitado. Jesús se presenta en medio de ellos, los saluda, les da la paz esté con ustedes. Y ahí de alguna manera podemos ver, por un lado,
un envío, porque el Señor Jesús les dice, así como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopla sobre ellos y de alguna manera o sea, instituye en ese momento el sacramento de la reconciliación. Todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Un camino de paz, un camino hacia la gloria, un camino de maduración en la fe que de alguna manera permite poder vivenciar cada vez más profundamente la misericordia de Dios. Pongo una pausa en esto de la misericordia y podemos ver, teniendo en cuenta de que en este encuentro de Jesús con los discípulos, Tomás no estaba en medio de ellos. Cuando Tomás vuelve a juntarse con los discípulos, ellos ya se habían convertido en testigos de ese Jesús resucitado y le cuentan a Tomás, ¿no? Tomás, hemos visto al Señor. Y ahí vemos otro tipo de proceso en la fe, el proceso de la fe en la persona de Tomás, que de alguna manera se hace una fe o una respuesta, podríamos decir, una respuesta con cierta exigencia, porque la duda de Tomás, la poca credibilidad de parte de Tomás para con los discípulos en cuanto a que la respuesta de él es muy clara y dice, si yo no lo veo, si yo no lo toco, no voy a creer. Entonces, 8 días después, como seguíamos compartiendo en el Evangelio, Jesús se vuelve a ser presente en medio de ellos para que ya en este momento no sea un envío, sino que también se da lo del llamado, porque lo llama personalmente a Tomás, lo llama por su nombre y le dice, vení Tomás, acá estoy, vení, tócame, vení, fíjate que realmente estoy yo acá. Veíamos en el primer encuentro con los discípulos el envío, en este segundo encuentro un llamado, que van de la mano, el llamado y el envío de parte del Señor Jesús para con todos y cada uno de nosotros. Nos llama y nos envía a misiones concretas. Tomás, que lo reconoce, cae a sus pies, Señor mío y Dios mío, reconoce y se convierte automáticamente también en un testigo más de ese Jesús que ha resucitado. Y no lo hace en forma personal e individual, lo hace en medio de la comunidad, en medio de todo el grupo. Ahí es donde también se hace un testigo más de este Jesús que ha resucitado. Se me ocurría pensar de alguna manera que son primero un grupo en los que se hacen testigos inmediatamente, el segundo grupo donde se hacen testigos pero con cierta exigencia, como veíamos en la persona de Tomás, y digo, se me ocurría pensar que sin lugar a dudas puede haber un tercer grupo, ¿no? Que no figura en las Escrituras, que no está, pero sin lugar a dudas que fuera de esa casa donde se encontraban los discípulos había más gente que probablemente no había escuchado hablar todavía del Señor, o que a lo mejor sí habían escuchado hablar del Señor, pero les importaba poco. Y eran estos los que de alguna manera se van privando de ese gozo pleno de la misericordia de Dios. Habíamos puesto pausa recién cuando hablamos de la misericordia y nos enfocamos directamente ahora también justamente en este tema de la misericordia. El Dios que es misericordia, el Dios que nos invita a disfrutar, a gozar de esa misericordia que se da también de muchas maneras, pero que se da fundamentalmente, siempre lo comparto, en el sacramento de la reconciliación. Es ahí cuando yo, siendo quien soy, siendo nada, siendo pecador, puedo tener la posibilidad de, a través de la reconciliación, vuelvo a decir, de la confesión de mis pecados, mis faltas, poder disfrutar y gozar plenamente del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Esa misericordia y ese amor que Dios me da gratuitamente, sin haber hecho yo nada para ganármelo, pero simplemente Él, porque me ama, porque nos ama, nos comparte ese amor y esa misericordia, pero a la vez
nobleza obliga, a la vez me invita también a que yo sea misericordioso con los demás. Es una misericordia que se da en un doble sentido de circulación, digo. La misericordia que viene de Dios y la misericordia que yo estoy invitado también a compartir con la creación, con la comunidad, con mis hermanos. Ser misericordioso con los demás. Soy misericordioso cuando perdono, soy misericordioso cuando me hago cercano, soy misericordioso cuando practico la empatía, cuando me animo a salirme de mi comodidad y ponerme en los zapatos del otro, con todas sus cuitas, con todas sus malas situaciones, con todo su sufrimiento, con todo su dolor. Me hago misericordioso también con ellos cuando me pongo en su lugar. Ese doble sentido de la misericordia, como decíamos, al que estamos invitados. Y necesito reforzar mi fe. Necesito conocer cada vez más al Señor. Necesito amar cada vez más al Señor para poder, creyendo en Él, creyendo en el Señor Jesús resucitado, poder desde ahí, desde una fe bien madurada, poder disfrutar de esa misericordia. Por eso es que, queridos hermanos, los invito a que juntos le pidamos a Dios de que nos aumente nuestra fe, que aumente esa fe que es la que me va a llevar por el buen camino para poder gozar, para poder disfrutar de esa misericordia de Dios Todopoderoso que se da para con nosotros gratuitamente por amor. Y que la bendición de Dios misericordioso y todopoderoso descienda sobre todos y cada uno de ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.